Yo estuve aquí desde 1977 trabajando en este edificio, o sea que ya llevo como 40 años entrando bajo la misma puerta. Jairo es un erudito. Todas las reflexiones siempre las llevaba a pensar en eso que significa o que implica para el ser humano y para su felicidad. Yo creo que él es el mayor teórico de la economía ecológica en Colombia. De niño me causó y disfruté mucho fue mirar el crecimiento de la ciudad que iba gradualmente conociendo. La Patria Chica es la naturaleza, las relaciones de esa ciudad con la naturaleza, pues para los que no nacimos en el campo, pero también ya la evolución urbanística y arquitectónica. Y Bogotá es una ciudad también muy interesante en ese término. Algo que me imagino que me sirvió posteriormente para el tema ambiental y era la relación con el entorno. ¿Cómo es la relación entre el individuo y el entorno? En mi caso ya no era un entorno rural, sino lo que Augusto Maya llamaría una plataforma tecnológica, que es una ciudad. Tú te puedes sentar a hablar con Jairo de cualquier tema, por trivial que sea, y Jairo siempre tiene anécdotas, tiene discursos sobre ese tema, tiene posiciones. Mis estudios de economía en la Universidad Nacional a principios de la década del 70 estuvieron marcados por dos elementos básicos. Uno, por la curiosidad, y eso implica tener interés por diferentes elementos del conocimiento y por tanto diferentes ciencias, diferentes campos de la cultura, del arte. Y el otro elemento que me marcó y que era un componente muy importante de la universidad de los años 70 era la política, particularmente la política de izquierda. La política implica una preocupación por lo público y creo que en la universidad pues afortunadamente se favorece eso, y yo creo que todo el mundo estudie cualquier cosa que estudie debe tener una sensibilidad política, es decir, algún grado de compromiso de su actividad profesional, de sus preocupaciones con el bienestar del resto de los ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos más necesitados. Y creo que eso facilitó también mi incursión en el tema ambiental, porque finalmente el tema ambiental es una preocupación por el entorno, por cosas que van más allá del bienestar personal. Esto no es un hobby, eso creo yo una preocupación auténtica que es necesario que todos los estudiantes, todos los seres pensantes, todos los ciudadanos en Colombia tengamos. Es decir, que el tema ambiental es un problema fundamental de las sociedades modernas. Un pensador en todo, en la extensión de la palabra, no solamente en los temas que tienen que ver con los estudios ambientales, que es lo que nos competen en la idea, sino de la temática general, de la política del país, de la economía, de la sociología, de la psicología, de la religión. El proceso de creación del Instituto de Estudios Ambientales de la universidad fue muy largo y relativamente tortuoso y contó con una fuerte incomprensión de los distintos núcleos académicos de la universidad. Curiosamente no fue una tarea fácil, cuando a finales de los años 80 ya el tema ambiental tenía una relevancia política internacional y sin embargo la universidad no se había acomodado por enterado de la importancia del tema. Eso dice mucho de qué tan al día de los problemas están las universidades. El profesor Jairo Sánchez fue del grupo de profesores que fundó el Instituto de Estudios Ambientales. Antana se había opuesto a tener un Instituto de Estudios Ambientales dentro de la universidad. Entonces el profesor Jairito lo convenció, apoyó, ayudó a conseguir el edificio. A los pocos meses de mi regreso de Barcelona, algún rector tuvo el desatino de nombrarme vicerrector de la universidad. Estando en esa actividad, tuve mi primer contacto con el mundo ambiental. Solo Augusto Ángel, quien fue el primer director y era ya para la época un reconocido intelectual, no solo en Colombia, sino en América Latina sobre temas ambientales, fue a visitarme precisamente para
promover la creación del instituto y para que en mi condición del cargo burocrático que ocupaba le ayudara a conseguir unas instalaciones para el nuevo instituto que se estaba proyectando, y así fue, logramos conseguir el pequeño edificio de las residencias, de las antiguas residencias estudiantiles Camilo Torres, donde ha estado lidiada casi 30 años que lleva de existencia. Estaba altamente interesado en que algún economista se acercara a estudiar los temas ambientales, porque ese era un campo absolutamente vital en la comprensión de la problemática ambiental. Cuando regresé a Colombia, pues yo no tenía ningún conocimiento de los temas ambientales, y simplemente al aceptar la invitación del profesor Augusto Ángel, lo que se imponía era ponerme a estudiar en el tema. Y así fue, me puse a estudiar el tema. Yo fui un autodidacta de los temas ambientales, particularmente de economía ambiental. Para hacerle, digamos, honor al profe Jairo, hay que hablar de economía ecológica. O sea, él, digamos, tiene sus diferencias argumentadas con la economía ambiental y es más, digamos, un economista ecológico que ambiental. Después de dictar 2 o 3 semestres, 4 semestres el curso de economía ambiental en la maestría, descubrí que había un campo que era mucho más interesante que la economía ambiental, que finalmente es una aplicación estándar de los principios económicos convencionales al tema ambiental. Cómo se le fija precio a los recursos naturales, el valor de las externalidades negativas, o sea, de los daños que la economía causa al medio ambiente. Descubrí que había otro campo que era la economía ecológica. Curiosamente, mucho antes del periodo del que estoy hablando, cuando todavía me dedicaba a enseñar teoría y política monetaria, tuve la oportunidad de conocer al profesor Joan Martínez Alier, y lo conocí no como un experto en economía ecológica, puesto que él sería en algún momento el presidente de la Asociación Internacional de Economía Ecológica, sino como un profesor de historia económica. Lo conocí por allá, debió ser hacia el año 82, 84, y solo 10 años después, cuando entré ya al tema ambiental, descubrí que él era uno de los grandes pensadores y autores del tema de economía ecológica. Y con el profesor Martínez Alier y otras personas logramos desarrollar el tema de la economía ecológica en Colombia. Y cuando iniciamos la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo, ya teníamos con ayuda del profesor Martínez Alier las bases para dictar también, creo que fue el primer curso de economía ecológica, de pronto hasta en el país, que se dictó probablemente, porque es un campo que se ha desarrollado muy lentamente en Colombia y que tiene muy pocas personas que lo conocen. Lo hemos ido fomentando, pero que a nivel internacional tiene una cierta fuerza, porque realmente la economía ecológica es una visión mucho más estructural y global del tema ambiental, que desborda los estrechos, los marcos demasiado simplistas de la economía ambiental. La economía ecológica integra los temas políticos, por ejemplo, los temas de justicia ambiental, de deuda ambiental, de desigualdad ambiental a nivel internacional, muchos temas más complejos y más esenciales también. ¿Cuáles son los límites de la actividad económica en el mundo? Porque es imposible pensar que las sociedades contemporáneas puedan seguir creciendo en términos económicos y demográficos hasta el infinito, sin en algún momento agotar los recursos o envenenar completamente los ecosistemas, alterar seriamente, polucionar seriamente los diferentes elementos de la biosfera. ¿Cuáles son las bases conceptuales y epistemológicas que sustentan ese campo de estudio que es la economía ecológica? El nombre que le corresponde desde el punto de vista de la materia que trabaja, ¿sí? Es ecología humana. Y algo que se trabaja al interior de la ecología es la ecología de las especies. Entonces, cada especie tiene un nicho ecológico
tiene unas cadenas tróficas, se alimenta de otros seres vivos, de plantas o animales, sea carnívoro o herbívoro, tiene comportamientos sociales o no sociales. La especie humana es otra especie. Sí, claro. Y la ecología es una sin el hombre y otra cuando entra el hombre. Claro, porque precisamente la peculiaridad del ser humano, la complejidad intelectual, la capacidad que tiene de transformar, de apoderarse, de ser el depredador supremo dentro de las cadenas tróficas, ¿sí? Claro, cambia modifica todas las relaciones. Cuando uno plantea que el ser humano es un ser especial, dentro de una visión religiosa, teológica, puesto por Dios para dominar la naturaleza, como lo dice la Biblia, y creo que en general casi todas las religiones tienen ese tipo de enfoque, que el ser humano fue creado por Dios, es un ser superior dentro de la naturaleza. Claro, en ese sentido es muy especial, pero en otro sentido es otro animal. Y finalmente otro elemento es que es una mezcla de elementos de la física, pues básicamente de la termodinámica, las teorías sobre la energía, la entropía, tiene muchos elementos, y ahí en la biología es muy interesante ver lo que es la información biológica de la que trae el ADN y la información contingente, que en el caso de los seres humanos es muy grande. Los otros animales también tienen información contingente para tomar decisiones, por eso tienen una interacción con el medio para ver qué tan rápido van en la persecución de una presa, procesan información en el cerebro. Pero en el caso ciertamente de los humanos esa diferencia es fundamental y está exacerbada. Y el otro elemento que entra, que es todos los elementos que tienen que ver con la antropología y las ciencias sociales, es decir, la economía, la sociología, la historia. Entonces la ecología humana es una mezcla de esos tres elementos, pero más que todo yo diría que hay un cierto énfasis en la parte del comportamiento humano, es decir, nuestro conocimiento sobre biología, nosotros no tenemos que ser unos expertos en biología ni expertos en termodinámica. La termodinámica da las leyes básicas ya demostradas científicamente, casi sin discusión prácticamente, de que hay unos límites, y los límites tienen que ver tanto con la energía como con la materia. Es decir, nosotros tenemos límites y tenemos que respetarlos. No podemos pensar que la tecnología nos va a resolver todos los problemas ambientales. La biología nos enseña que entre las distintas especies hay regulaciones, estabilidad, es decir, hay unos equilibrios en la naturaleza, por ejemplo, entre los conejos y los zorros, y mantienen el sistema ecológico mantiene las poblaciones de zorros y de conejos dentro de ciertos parámetros estables, oscilando pero estables, no se pueden crecer indefinidamente. Cuando crece alguna especie por alguna razón exógena, llamémosla, alguna alteración, algún volcán, cuando eso sucede, pues tenemos el caso de una plaga. Y la verdad es que, y eso es tal vez lo más cruel de cuando uno piensa en el humanismo, ¿no? En el ser creado por Dios, puesto para conquistar la naturaleza, pues es que el ser humano, como está funcionando hoy día desde el punto de vista del crecimiento de la población y el crecimiento del consumo, la combinación de esos dos crecimientos, lo que se ha convertido en una plaga, es la mayor plaga del planeta, y una plaga técnicamente se define como la población de una especie que crece por encima de sus límites, de las condiciones de estabilidad ecológica. Entonces fíjate que la biología nos aporta y la ecología nos aporta elementos para entender el comportamiento humano ya a los niveles de las organizaciones sociales. Para los no economistas era muy enriquecedor estar en las clases con él y entender conceptos básicos. Él en su tiempo de maestro lo que hizo como parte de su proyecto de vida los proyectos de vida de los demás. Oírlo hablar pues es siempre como aprender de alguna cosa, así no sea lo que uno vino a aprender en clase, pero uno siempre está tomando cosas e intentando como armar su propio rompecabezas, digamos, en este ámbito de qué es lo ambiental, ¿no? Luego de haber empezado estos cursos de economía ambiental, creamos finalmente la maestría de medio ambiente y desarrollo, y por esa época precisamente porque el Instituto de Estudios Ambientales tenía una
relación importante con el aparato institucional del Ministerio del Medio Ambiente. El instituto ayudó con algunos asesores ingleses a proyectar, diseñar los institutos de investigación, los 5 institutos de investigación del Ministerio del Medio Ambiente. También eso facilitó que también un miembro del instituto que trabajó, que había sido también decano de Ingeniería y de Ciencias, fuera designado director del IDEAM, el primer director del IDEAM hacia el año 95, y me invitó precisamente a acompañarlo en algo en lo que estábamos trabajando, en economía ecológica. Es necesario reconocer que el aporte de Jairo Sánchez al IDEAM específicamente fue realizado, digamos, en el marco de el trabajo de un grupo de profesores que fueron los primeros directivos de la institución. Entre ellos podemos recordar al doctor Pablo Leiva, que fue el primer director del instituto. La estructura organizacional que fundó el doctor Pablo Leiva y el doctor Jairo Sánchez en el IDEAM le permitió a la institución ser la base de lo que se conoce hoy como el Sistema de Información Ambiental para Colombia, o SIAC. Esto es absolutamente relevante debido a que gran parte de la organización y de las opciones de desarrollo, tanto tecnológico como a nivel de productos y de servicios informáticos, depende en gran medida de esta propuesta. Estos trabajos se desarrollaron durante varios años en la época en que el doctor Pablo Leiva y Jairo Sánchez estuvieron en la institución y sorprendieron al país de manera significativa. Jairo fue, si no me equivoco, el tercer director del instituto. Jairo ha sido una gestión yo creo que de consolidación, porque el instituto inició labores con muy pocos recursos. Entonces Jairo en su momento, digamos, se dedicó a consolidar los procesos de estar dentro de la universidad, de ser visible. Orientación hacia el tema ambiental algo aportó, sobre todo desde la perspectiva de que los economistas no habían intervenido casi en el país y menos en la universidad en este tema ambiental. Entonces creo que hice algo que podía haber sido necesario. En el momento de mi retiro ya también tengo otro tipo de sensaciones, de percepciones, por ejemplo, una cierta frustración sobre hasta dónde, más allá de los discursos y de las nuevas leyes, de los nuevos ministerios, de las nuevas instituciones ambientales, el tema ambiental hoy día sale en la prensa cotidianamente, en la televisión, con alguna frecuencia, pues antiguamente no salía con ninguna frecuencia, no salía simplemente. Entonces uno dice, sí, hay un avance, pero cuando se pone a revisar con cuidado, ese avance es absolutamente precario, es absolutamente precario. Lo que hacemos es muy poco. La burocracia, la politiquería, la corrupción, la ambición, la falta de formación de valores mucho más adecuados con los tiempos que vivimos, mucho más adecuados con el conocimiento de la ciencia, con los principios básicos del humanismo, del respeto por los demás, incluida la naturaleza y los otros seres vivos. Eso es mínimo. Finalmente los seres humanos somos, más allá de lo que creemos como humanistas, pensadores, filósofos, productores de arte y de cosas muy sofisticadas, seguimos siendo unos animales un tanto salvajes. No son claras las soluciones en términos académicos. Por ejemplo, en términos ambientales todavía hay mucho la idea de que hay soluciones de tipo tecnológico, y obviamente las soluciones de tipo tecnológico deben desarrollarse. Sin embargo, algunos creemos que mientras no hagamos unos cambios sustanciales en los modelos de desarrollo vigentes, dominantes en la sociedad,
sobre todo en la economía, en cómo se maneja la economía del mundo, no de Colombia, sino del mundo, mientras no hagamos algunas modificaciones en eso y en el sistema, en los sistemas de valores, qué es primero, qué es más importante, no vamos a salir de la encrucijada. La idea de la economía sigue siendo que hay que crecer indefinidamente, y eso tiene una razón relativamente lógica, y es que si no crece la economía aumenta el desempleo. Entonces dicen, pues si no queremos el desempleo, pues toca crecer, toca producir más carros, más computadores, más basura, más bienes de lujo, todo, para que crezca la economía y haya empleo. Pero la verdad es que esa solución nos llevará al suicidio.